Por mucho tiempo nos han obligado a creer que el Mesías es igual a Dios o es un Dios. ¿Este Mesías será el mismo que aparece en la Torá? Con el permiso de los cielos, el permiso de mis maestros, me dispongo a decir lo siguiente. Bueno, en esta segunda etapa ya hemos estado hablando en la primera etapa con respecto al Mesías, qué significa el Mesías, que es un ungido. También estuvimos hablando sobre 4 aspectos que tienen que ver con el Mesías, que Jerusalén va a ser la principal de todas las ciudades, que todas las naciones van a ir hacia ella buscando aprender Torah, ¿de acuerdo? Y que el Mesías va a hacer justicia a las naciones, y por último que habrá paz en el mundo. Así que en esta segunda etapa del tema del Mashiach, nos vamos a disponer a analizar el capítulo 11 del libro de Isaías, Bezrat Hashem. A este va a hablar con respecto a que hemos estado hablando de varios tipos de Mesías. Está el Mesías que es el Mesías Cohen, el sacerdote Mesías. Está el Melech Mesías, que es un rey normal. Pero aquí vamos a hablar del Mesías último, el último Mesías, que va a venir ya como la última etapa. Así que vamos a hablar con respecto a la tradición hebrea, a la forma de la Torah oral, de la forma tradición que se enseña de generación en generación, y desenglosaremos este libro de Isaías capítulo 11. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a encontrar que nos dice así el capítulo 11, desde el verso 1 en adelante vamos a comenzar a analizarlo. Dice así: y saldrá un vástago del tronco de Isaí, y un tallo de sus raíces fructificará. Aquí este texto nos quiere decir que el Mesías deberá de ser un descendiente directo de David, ¿ok? Porque Isaí es el padre de David, y bueno, esto fue lo que se le prometió a Isaí y a David, que sería el Mesías, el rey Mesías al final del tiempo, sería el descendiente de David. Sigue diciendo el texto, dice: y descansará sobre el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poderío, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem. Ya desde aquí observamos claramente que nos dice algo muy importante en el texto. El Mesías, aquel Mesías, tendrá todos los elementos que son necesarios para ser un guía espiritual apto, porque él va a dar, por aquí vemos 3 conceptos básicamente. Número 1, él tendrá sabiduría. Número 2, él tendrá conocimiento. Y número 3, nos habla de algo muy importante: temor de Hashem. El texto nos lo dice claramente. Esto nos enseña que el Mesías es desde luego que un ser humano, porque la única forma de tener temor de Hashem es algo que requiere un ser humano, y solamente los seres humanos necesitamos esto para alejarnos del pecado. Entonces, desde el momento en el que te dice temor a Hashem, temor de Hashem, se está refiriendo directamente de que él tiene que una persona que tiene pecados y que se va a requerir de ese temor para alejarse del pecado. Por eso es que desde este aspecto ya nos está diciendo directamente que es un ser humano, un hombre normal. ¿De acuerdo? Entonces, sigue diciendo el verso: y su olor en el temor de Hashem. Algo muy interesante. Así lo dice en hebreo, la traducción: y su olor en el temor de Hashem. O sea, está diciendo que su percepción de las cosas va a ser espiritual, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿por qué utiliza el olor? Bueno, es lógico. Así como uno no necesita ver ni oír un aroma, sino que uno lo percibe con el olfato, igualmente el Mesías
no va a entender las cosas por medio de lo que aparentan ser, sino que las va a poder percibir espiritualmente como una verdad y que él juzgará todo por la vía espiritual. ¿De acuerdo? Continúa diciendo el texto más adelante. Y no por apariencia de sus ojos juzgará, y no de lo que escuche en sus oídos reprenderá. Y juzgará con justicia a los pobres, y reprenderá con rectitud a los sufridos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al malvado, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñidor de sus lomos. Aquí es claro y muy evidente, nos dice que el Mesías que vendrá hará justicia verdadera. Va a ser una justicia pero completa, una justicia que se va a manifestar en todo el mundo. Lo que todos, desde luego, que hemos anhelado desde siempre. La vara de su boca, tenemos que poner mucha atención. Es un lenguaje metafórico, ya que no debemos de esperar que de la boca del Mesías salga una vara, sino que las palabras del Mesías serán palabras de justicia. Él hablará con justicia y dará castigo a los malvados y defenderá a los inocentes de una manera correcta y justa. Sigue diciendo el texto. Dice, y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia juntos, y el muchacho pequeño los conducirá, la vaca y el oso pasarán juntas, se echarán sus crías, y el león como el vacuno comerá paja, y jugará el niño de pecho sobre la cueva del áspid, y sobre la caverna de la víbora extenderá su mano el recién destetado. Ok, aquí el texto aquí esta profecía nos está hablando directamente de que el Mesías traerá paz al mundo. ¿Ok? Así que nosotros sabemos que desde luego que el lobo y el cordero no van a vivir juntos. Hoy en día no pueden convivir, ¿sí? Pero se está refiriendo de una forma metafórica a un aspecto importante. Hoy en día hay naciones que no están en paz. Entonces, hay personas que tienen enemigos, que buscan pelear, que buscan guerra y discutir. Entonces, cuando venga el Mesías, nos explica, así como el lobo que no podía convivir, ahora va a tener paz. O sea, no se está refiriendo directamente a algo real, sino a algo simbólico. O sea, que así toda rivalidad va a salir de los corazones de todos los seres humanos y entonces se va a poder lograr tener paz. Porque la paz debe de iniciar en el interior, desde luego, en el interior de nosotros. Y sigue diciendo el texto. Dice, no harán mal ni destruirán en todo el monte de mi santidad, porque se habrá llenado la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar. Así que en este apartado de Isaías nos deja claramente que todo el mundo podrá conocer a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de Israel, al verdadero Dios y único Dios, y todos sabrán la verdad, la única verdad que es real, y debido a ese cambio que hay interno, que estamos hablando que va a traer paz, ese cambio interno que vendrá esa paz, ese bienestar al mundo, entonces nosotros vamos a ver que el Mesías viene para dar a conocer al Creador, a Hashem, va a dar a conocer al Creador. Por eso dice claramente, se llenará la tierra del conocimiento de Hashem. O sea, eso quiere decir que el Mesías no va a venir a decir, yo soy Dios, yo alábenme a mí, adórenme a mí porque yo soy un Dios o yo soy divino. No, no es así. Sino que lo que va a suceder es muy distinto. Él no dirá al mundo que lo adore, que lo reverencie, sino que lo que va a hacer el Mesías es directamente guiar a toda la humanidad, no hacia él, sino guiar a toda la humanidad a la adoración del único Dios. ¿De acuerdo? Por eso encontramos directamente en el libro de Zacarías, en el capítulo 14 y en el verso 9 que nos dice, y Hashem será rey
sobre toda la tierra, ya que en aquel día, y en aquel día Hashem será uno y su nombre uno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Hashem será rey sobre toda la tierra, porque desde aquí vemos claramente que el Mesías pues va a venir a enseñar a las personas cómo servir al único Dios, no a servirlo a él, sino al único Dios verdadero. Y de aquí observamos que cuando la gente empieza a comprender que Hashem es el único que reina en el mundo, entonces Hashem se va a manifestar como el dueño absoluto de este mundo, ¿sí? Y con la Torá, que va a ser la única constitución que ayudará al ser humano a su realización como persona. Entonces, luego el Mesías va a enseñar al mundo claramente que Dios es uno. Y allí todas las naciones van a entender por fin que solamente hay un Dios, que no tiene un hermano, que no tiene un hijo, que no tiene un primo, que no tiene una esposa. Es un único Dios que dejará claramente al hombre a entender que solamente hay un único Dios, y con esto se dejará todas las idolatrías. Por lo tanto, nos sigue diciendo el texto, en aquel día Hashem será uno. ¿Uno en dónde? Muy importante. Hashem será uno, primero antes que nada, en las mentes y en los corazones de todos los seres humanos. Ahí es cuando todos comprenderán que realmente hay solo un Dios. Y nos dice también, y su nombre será uno. Aquí debemos de enfatizar algo muy importante, ¿sí? El Mesías no viene solamente a traer un cambio externo al mundo, ni simplemente un cambio de gobierno o político. No, no, no. El Mesías viene a lo más importante que es que vendrá el Mesías, es a traer un cambio espiritual para todos los seres humanos. O sea, el objetivo del Mesías es que él traerá una espiritualidad, esta espiritualidad que será la respuesta a todos y producirá un cambio interno verdadero. Y todo esto lo logra con la Torá, lo cual es la instrucción de Dios. Pero debemos de entender, ¿no? El Mesías no va a pretender dominar al mundo, ¿no? Sino que él que logrará que cada ser humano conozca a su creador y le sirva solo a él. Y por ello la misión del Mesías es hacer que Dios sea el rey en el mundo, y así realmente quien reinará no va a ser el Mesías, sino que será el creador. Y es por esto que el texto nos dice de la siguiente manera: y Hashem será rey sobre toda la tierra, y será en aquel día que la raíz de Ishai, la cual estará por bandera de los pueblos, a él las naciones requerirán y serán su descanso y honor. Entonces, nuevamente, vemos aquí con claridad que dice que todas las naciones van a correr hacia el Mesías, pero van a correr hacia él y requerirán de él la instrucción. Les enseñará, será como un maestro para todos, y la verdad también, ¿no? Por eso vemos que en otras profecías de lo que dicen las escrituras, algo muy interesante. Dice, y será en aquel día que aumentará mi Señor por segunda vez su mano para adquirir al remanente de su pueblo que quedare en Ashur, de Misraim, de Patros, de Cush, de Elam, de Shinar, de Hamat y de las islas del mar, y levantará bandera a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá, reunirá de las cuatro esquinas de la tierra. Y sigue diciendo, y se apartará la envidia de Efraín, y los opresores de Judá serán cortados. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no afligirá a Efraín. Y volarán en los hombros de los filisteos, al oriente. Juntos saquearán a los hijos del oriente, Edom y Moab, y les servirán, y los hijos de Amón los escucharán, y secará a Hashem la lengua del mar de Egipto. Entonces,
toda esta profecía que estamos viendo aquí claramente nos enseña que una cosa más va a suceder cuando venga el Mesías. Primero, nos explica claramente que las 10 tribus de Israel que fueron exiliados a Asiria volverán a la tierra nuevamente de Israel, tomarán posesión territorial, real, territorial, ¿sí? Y estamos hablando de estas 10 tribus perdidas, perdón, que su paradero se encuentra desconocido. Y bueno, pero volverán y se unirán con Judá y serán juntos nuevamente un solo y único pueblo. Entonces, desde luego que estamos hablando de varios conceptos. Número uno, hoy estamos hablando claramente que el Mesías va a traer paz y es una cuestión que todavía no ha sucedido. Y número dos, con el aspecto de lo que acabamos de leer, nos estamos dando cuenta que se tiene que reunir el pueblo de Israel y ubicarse en Israel, en el territorio, todas las tribus perdidas. Eso todavía no ha sucedido, por lo cual comprendemos que claramente a nuestros días, aún hasta el día de hoy, no se ha llevado a cabo este suceso. Ahora, vamos a continuar observando. Vemos que el capítulo comienza diciendo algo interesante. El capítulo nos dice que saldrá un vástago del trono de Isaí, ¿no? Nos lo dice muy claro. Vamos a ver, el texto seguía diciendo, y agitará su mano sobre el río con el poder de su espíritu, y irá por los 7 brazos, y hará que pasen con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo que quedó en Ashur, como fue para Israel el día de la subida de la tierra de Egipto. O sea, es claro, claro, claro que nos está hablando aquí de este concepto, de esta idea, y decíamos, o sea, claro, que va a salir un vástago del trono de Isaí, del tronco de Isaí, perdón, y un tallo de sus raíces fructificará. Entonces, vemos aquí que, que esto nos intenta decir que aparecerá el Mesías y luego continúa diciendo que todo lo que él hará y todo lo que va a suceder, ¿sí? En su venida. Entonces, por eso empieza hablando así el texto. De aquí vemos con claridad, y nos dice el texto, que él tiene una sola venida al mundo. O sea, no es que el Mesías va a venir por etapas, ¿no? Por ejemplo, viene una venida antes a cumplir unas cosas, luego viene otra venida y cumple otras cosas, y luego viene otra venida y cumple otras cosas. No, no es así. El texto es claro y objetivo, nos dice que el Mesías no vendrá antes y hará otras cosas y que luego se irá y volverá a cumplir las demás. O sea, ahorita cumple unas profecías y después cumple otras, no es así. En una sola ocasión que él venga tiene que cumplirse todo eso, ¿ok? Y tenemos que ser muy honestos, porque en todas las profecías que vemos y que estamos estudiando, analizando a profundidad en la Torá, en el Tanaj, todas las escrituras, no vas a encontrar que el Mesías tendrá varias venidas al mundo, ¿no? Solo vas a encontrar y solo hallarás que el Mesías vendrá y que cumplirá su misión. Entonces esto nos dice que todo aquello que va a acontecer, que está escrito en varios lugares de las profecías y que se están repitiendo las mismas cosas, solamente debe de suceder una vez. Ahora sigamos analizando. Veamos otras más profecías al respecto del Mesías, pero aquí ya nos damos cuenta que ya tenemos 3 aspectos: debe de haber paz, también debe de reunirse las tribus de Israel, y también el Mesías solo vendrá una vez, no es que el Mesías venga varias veces, ¿sí? Él tiene que venir una sola vez y cumplir con su trabajo. Por lo tanto, decíamos en el, es claro, debemos de entender todos que es así como aparece en la Torá. Es claro que él solo tiene una venida al mundo y no va a venir varias veces, ¿de acuerdo? Ok, continuamos entonces. Decíamos, en el libro de Isaías, capítulo 32, del verso 1 al verso 4. Muy interesante lo que dice aquí. Dice, he aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes para juicio enderezarán. Y será el varón como el que esconde el viento y ocultamiento de la tormenta, como afluente de aguas en la sequedad, como la sombra de una roca pesada,
en tierra calurosa. Dice, y no se ofuscarán los ojos de los que ven, y los oídos de los que escuchan entenderán, y el corazón de los apresurados entenderá para conocer, y la lengua de los tartamudos se apresurará para hablar claramente. Aquí nuevamente la profecía habla de un rey, nos habla de un rey, el cual dice que será un varón. Quiere decir, un varón, un varón, un ser humano. Eso es lo que quiere decir, un ser humano. Y que él va a hacer entender a todos. Incluso las cosas que antes no se podían comprender, él las va a enseñar y nos instruirá en los caminos de Hashem. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuamos estudiando. En el libro de Jeremías, en el capítulo 35, del verso 14 al verso 18, dice la siguiente manera. He aquí, días vienen, declara Hashem, que cumpliré la palabra buena que hablé a la casa de Israel y sobre la casa de Yehudá. En aquellos días, en aquel momento, haré brotar para David un plantío de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días será salvado Yehudá y le morará segura, la cual la llamará Hashem nuestra justicia. Y sigue diciendo, pues así dijo Hashem, no será cortado a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes y a los levitas no serán cortado varón ante el que ascienda ascensión y haga incensar dádiva y haga sacrificio a todos los días. ¿Ok? Entonces aquí hay una parte muy importante que nos está diciendo el libro de Jeremías y a la cual debemos de poner mucha atención. Primero, número uno, Hashem desde este momento en Jeremías está declarando claramente que va a haber un rey descendiente de la línea de David que vendrá. Quiere decir que hoy en día, y esto es real, hoy en día en el pueblo de Israel hay descendientes directos del rey David, ¿sí? Y dice, y hará muy claramente, aquí nos dice que él va a hacer Israel un lugar que sea habitable, que sea seguro para vivir. O sea, él va a traer paz. Y bueno, la verdad es que sabemos que la paz todavía no ha llegado. Hoy actualmente no hay paz, pero otra vez aquí nos damos cuenta que habla del tema de que hará justicia en la tierra, ¿de acuerdo? Pero no nada más eso, vuelve a decir el Creador que no será cortado a David varón que se siente sobre el trono como rey. Entonces, por ello sabemos claramente que esa promesa hasta hoy en día se sigue cumpliendo porque hasta hoy en día hay descendientes directos de David, ¿de acuerdo? Y que sí existe, no solamente existe, sino que es real la posibilidad de que uno de los descendientes tome lugar como el Mashiach. Por ello es que el Mesías vendrá a cumplir esa promesa dada a David, o sea, igualmente que todas las demás profecías. Pero una cosa más sorprendente aún, aquí que debemos de observar. Si ponemos atención al texto, nos dice claramente una cosa sorprendente, muy sorprendente. Dice que no serán cortados los sacerdotes de la casa de Aarón. O sea, quiero ser muy honesto aquí. Hasta hoy en día la línea sacerdotal de Aarón tampoco se ha perdido. Todavía en el pueblo de Israel sigue habiendo descendientes directos de Aarón que tienen también deberes dentro de las comunidades judías, dentro de las comunidades de Israel. Entonces, ese linaje como el de David, como el de Aarón, no se ha perdido. Se sigue trabajando hoy en día. Y este es un tema muy importante porque perdón que me meta en esta cuestión, pero tengo que ser muy honesto. Hay religiones, principalmente nos estamos refiriendo a religiones como el cristianismo, que bueno, lamentablemente el cristianismo dicen que el sacerdocio fue anulado y que ya el sacerdocio de Israel quedó atrás y que ya no se debe de seguir eso tomado en cuenta, pero no es cierto.
Aquí Jeremías nos está diciendo que el sacerdocio y los levitas no serán cortados en ningún momento, y Hashem no puede cambiar esa opinión. Pero más tarde hablaremos sobre ese tema, en estudios posteriores hablaremos sobre el tema de por qué los sacerdotes no han sido cortados y no pueden ser cortados, dando a más luz a entender que debemos de saber que la línea sacerdotal sigue vigente hasta hoy en día, ¿sí? Y que solamente se requiere del tercer templo para que vuelvan a ocupar sus labores o sus deberes que hacían cuando existía todavía el segundo templo. Por lo tanto, es que de alguna forma, siendo totalmente honestos, pues es una gran mentira agarrar y decir que la línea sacerdotal ya quedó anulada cuando el libro de Jeremías nos está aclarando que no es así. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Decíamos, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, del verso 21 al verso 22, dice lo siguiente: y habla a ellos, así dijo mi Señor Dios: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones que fueron allá, y los reuniré de alrededor, y los traeré al suelo de ellos, y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel. Y un rey habrá para todos ellos por rey, y no serán más por dos naciones, y no se dividirán más por dos reinos. O sea, por dos reinos más. Entonces, aquí claramente la profecía nos está diciendo algo muy importante. Ya para que vayamos concluyendo el día de hoy, aquí nos habla sobre el regreso de todo el pueblo de Israel a la Tierra Santa. ¿De acuerdo? Una vez que estén establecidos en Israel, podrán poner un rey. Y aquí hablamos de literalmente un rey, no un político, no un primer ministro, no un presidente. O sea, no va a haber divisiones como las que sucedieron con Israel y con Judá en épocas anteriores, sino que esto nos informa que las 10 tribus volverán, se unirán con Judá, y aquí vemos que dice claramente un rey, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no puede ser un presidente, un primer ministro, porque todos ellos pertenecen al modelo democrático actual, ¿de acuerdo? Sin en cambio, el rey pertenece al modelo imperial de alguna forma, ¿no? Entonces, el rey es muy distinto, este es un rey descendiente de David y hará verdadera justicia, según está escrito en la Torá de Hashem, la cual es su palabra y es la voluntad, ¿sí? Para que el ser humano aprenda y sepa de él. Bueno, Baruch Hashem, hemos llegado hasta aquí a la segunda etapa de nuestro tema del Mashiach, en la segunda parte. Y Bezrat Hashem, para la siguiente semana continuaremos con la tercera etapa y probablemente nos corresponda hablar sobre el capítulo 39 del libro de Ezequiel con respecto a la guerra de Gog y Magog. Desde luego, desde la tradición oral. Agradecemos a Kadosh Baruj Hu porque nos dio este permiso de poder atender este tema. Bezrat Hashem, nos vemos la siguiente semana.